Hola jóvenes, ¿cómo están? Mm, Mi nombre es Ame Manjarres Prasca, soy consultor BAS y hoy vamos a hablar del sistema de gestión en control y seguridad BAS. Me imagino que han escuchado este tema muchas veces en las empresas en las cuales han trabajado o durante la prestación de los diferentes servicios. BASC es Business Alliance for Secure Commerce, pero no se preocupen, no tienen que aprenderse esto en inglés. Es básicamente la traducción de alianza de negocios para un comercio seguro. Esto es lo que tenemos que recordar cada vez que nos pregunten por BASC. BASC, BASC. ¿De qué trata eso? Básicamente es una alianza de negocios. Cuando se refiere a una alianza de negocios, se refiere simplemente a una unión de empresas que tienen una necesidad de garantizar de que el comercio sea seguro. ¿Cuál tipo de comercio? Pues el comercio internacional, básicamente. ¿Listo? Todas estas exportaciones, importaciones, movimientos locales, comercio nacional, ¿cierto? Todo esto es parte de una necesidad que tienen las empresas de que todos estos movimientos que se están realizando de ventas, de transporte, de envíos, de exportaciones, se garanticen de manera segura. ¿Sí? De que todos que estemos dentro de la cadena logística de comercio internacional nos podamos sentir seguros de que estamos transportando, de que estamos contratando con personas confiables dentro de todo esto. Entonces, eso es lo que vamos a hablar en este video, en la alianza de negocios. ¿Listo? ¿Pero de qué tratabas? Básicamente es un programa de cooperación entre el sector privado y los organismos nacionales y extranjeros creados para fomentar un comercio internacional seguro. ¿Qué quiere decir esto? Que esto es básicamente una necesidad del sector privado, como les decía al principio, es decir, unas empresas que tenían la necesidad de garantizar de que sus productos llegaran al exterior de manera confiable, sin ningún tipo de contaminación, o que se pudiera traer mercancía lícita sin ningún tipo de temas de contrabando y demás dentro de la mercancía que estaban adquiriendo. Entonces, estas empresas que tenían esta necesidad se unieron con la aduana de Estados Unidos y agencias del gobierno como la Fiscalía, Policía Antinarcóticos y la DIAN para poder garantizar de que sus productos pudieran llegar sin ningún tipo de problema a Colombia o que pudieran salir de Colombia sin ningún tipo de problema. ¿Listo? Aquí fue donde salió esta primera idea de crear la organización BAS. ¿Para qué se crea entonces BAS? Pues obviamente se crea para promover dentro de todas estas empresas que están aliadas o están unidas dentro de esta organización para ejecutar acciones de prevención destinadas a evitar contrabando de mercancías, narcóticos y terrorismo a través de un comercio legítimo. Es decir, que no se utilice ese comercio que hacemos en el día a día para que los grupos al margen de la ley lo utilicen para realizar actividades de narcotráfico o terrorismo. ¿Sí? También existen otros tipos de riesgos adicionales que pueden estar relacionados con el comercio internacional, como está el hurto, la piratería terrestre, robo de la información, el lavado de activos, polizones y en un sinfín de riesgos adicionales. ¿Quiénes participan en esta organización BAS? Empresas que pueden ser, por ejemplo, exportadores, aquellos que sacan productos hacia el exterior, terminales marítimos como los puertos, con los cuales tenemos vínculos día a día, agentes de aduana, ¿cierto? Aquellas agencias de aduaneras, líneas navieras, que son las dueñas de esos contenedores y de los buques que transportan esa mercancía, almacenadoras y depósitos, aerolíneas, aeropuertos, agencias de carga, importadores que traen mercancía del exterior, empresas de seguridad o de vigilancia, couriers que llevan mercancía en el día a día, zonas francas, ¿cierto? Operadores logísticos, consolidadores de carga, agentes navieros, operadores marítimos y aquí estamos nosotros, Transportecer, como transportadores. También hacemos parte de esta organización mundial BASC al momento de certificarnos. La idea es que entre más empresas pertenezcan a la organización, más seguro y más confiable es el servicio que podamos estar prestando porque todos estamos hablando en el mismo idioma y todos estamos implementando estándares de seguridad. Cuando les hablo de cadena de logística y transporte internacional o de comercio internacional, estamos hablando de esta cadena que ustedes ven aquí. Esta cadena se compone de varios eslabones. Estos eslabones se unen y entre ellos hacen una fuerza que permite que este comercio sea seguro totalmente. Entonces, nace obviamente una necesidad de un cliente, ya sea en el exterior o aquí a nivel nacional, que necesita un producto, ¿cierto? Para eso está un exportador que fabrica ese producto, lo elabora, lo empaca, lo sella, ¿cierto? Y dentro de esas medidas, esa actividad que realiza tiene unas medidas de seguridad para poder realizar toda esta actividad de empaque, sellado, despacho de ese producto. Tanto el personal que participa en esas actividades como los insumos que utiliza y todas las
todo lo que se realiza alrededor de ese producto está siendo bajo unas medidas de seguridad internacional que son las medidas de seguridad de BASC. Igualmente, este exportador necesita que exista un cargue de mercancía de ese producto a través de un operador logístico o de la misma empresa, en las cuales también se aplican unas medidas de seguridad para esas personas que están haciendo ese cargue del producto hacia los diferentes vehículos. Entonces aquí también se implementan medidas de seguridad para garantizar que ese producto sea manipulado de manera adecuada, lo cual se ha llevado a un transportador interno, en el cual aquí puede estar participando Transporte Ser, por ejemplo, para recoger un producto y llevarlo hacia el puerto. La idea de Transporte Ser en este caso es que garantice que cuando recoja ese producto y lo lleve al puerto, tenga todas las condiciones de seguridad adecuadas para que ese producto no sea manipulado, no sea contaminado, no sea hurtado, por ejemplo, en el camino, que pueda garantizar que el producto realmente va a estar en buenas condiciones. ¿Listo? Llega ese producto a una inspección preembarque que realiza la Policía Fiscal Aduanera, la Policía Antinarcóticos y demás para garantizar que el producto tiene toda la documentación y que cumple con las condiciones para hacer una exportación, por ejemplo, o una exportación o un envío aquí en nacional, por ejemplo. Se hace un cargue a una motonave donde participa un operador portuario para garantizar también el almacenamiento de ese producto y el cargue hacia los buques. En los buques viene la naviera y que tiene que garantizar también que ese producto no sea manipulado, ese contenedor no sea abierto, no sea permeado por ningún tipo de riesgo asociado a este tema de comercio. Luego pasa a un puerto en destino, en el cual obviamente es importante porque no es lo mismo llevar productos hacia Estados Unidos, por ejemplo, hacia México, hacia Europa, que llevar productos o transportar productos con destino a Sudamérica, por ejemplo a Chile, a Ecuador, a Argentina, en los cuales el riesgo, por ejemplo, de narcotráfico es un poco menor. No quiere decir que no sea, sino es un poco menos que el que se va hacia otros países. Se hace una inspección de recibo en ese puerto de destino, en el cual se verifica también que no venga un producto contaminado o con cantidades faltantes. Listo, esto aplica también para Colombia, en el cual, por ejemplo, recibimos productos de importación y también se garantiza que no venga contrabando, por ejemplo, armas de destrucción masiva o insumos para fabricación de sustancias ilícitas como la cocaína. Luego este producto, por ejemplo, de importación, se entrega también a un transportador en el que también podemos estar nosotros como transportadores internos aquí en Colombia de ese producto y también garantizar de que no vaya a ocurrir ningún tipo de robo de ese producto durante su transporte hacia el cliente que está esperando un recibo de mercancía con las condiciones adecuadas. Así funciona básicamente de manera resumida una cadena de suministro de transporte internacional. ¿Cuáles son las ventajas de poder certificarse BAS? A través de la aplicación de las medidas de seguridad y de los diferentes estándares, tenemos contacto directo con los organismos y autoridades nacionales, como la Policía Fiscal Aduanera, la Policía Antinarcóticos, la misma DIAN, las autoridades de puertos, la Policía Nacional, para que en caso que se presente alguna eventualidad nos brinden apoyo y poder actuar de la mejor manera. Se incentiva el comercio exterior de manera segura, sacando más productos y teniendo empresas confiables que aplican estas medidas de seguridad. Fomentar un ambiente de trabajo seguro a nivel interno, sabiendo que las personas que están trabajando con ustedes, tanto en la parte operativa como en la parte administrativa, son personas confiables que están realizando estas actividades. Se fortalece la credibilidad internacional. Obviamente, esa imagen que tenemos de colombianos, de exportadores de droga y demás, pues la idea es cambiarla por una credibilidad en el cual se reconozca a unas empresas confiables que implementan medidas de seguridad dentro de la operación de comercio internacional. Se reducen los costos en los seguros al tener medidas de seguridad implementadas en la empresa y que esto impacta sobre las pólizas que se adquieren por parte de las empresas de transporte, por ejemplo, al momento de adquirirlas y al momento de pagarlas, porque ya tienen medidas de seguridad implementadas dentro del transporte, dentro de la generación de documentos, de su contratación de personal y demás. Y también al certificarse BAS, pues tenemos también acompañamiento de la organización BAS a través de presentaciones y capacitaciones para todo el personal de la compañía para poder seguirnos sensibilizando y capacitando sobre este tema de seguridad. ¿Cuáles son los estándares que nos pide BASC? Es decir, ¿cuáles son esas medidas que tenemos que implementar para poder garantizar que esto que estamos haciendo de transporte, de este servicio de transporte sea confiable, sea seguro ante todos? Exigen unos requisitos o unos estándares que llamamos requisitos, que son los primeros, por ejemplo, relacionados con asociados de negocio.
¿Quiénes son nuestros socios de negocio? Básicamente son los clientes y los proveedores con los cuales interactuamos en el día a día. Estos asociados de negocio, la empresa tiene que garantizar que sean personas confiables también. No les podemos prestar el servicio a cualquier empresa que aparezca de la nada buscando un servicio de transporte. Tenemos que saber quiénes son, cuáles son sus socios, verificar antecedentes de los mismos y tener la documentación de ellos. Así también como los proveedores. Si vamos a contratar un servicio de transporte de carga terrestre, por ejemplo, un conductor tercerizado, tenemos que garantizar que ese conductor también tenga unas medidas de seguridad aplicadas de saber quién es, cuál es su vehículo, que no esté vinculado a actividades ilícitas anteriormente. Otro estándar o otro requisito que nos pide BASC para poder garantizar que es un servicio confiable es la seguridad del transporte de la carga, en el cual nos pide que garanticemos de que esas unidades de carga como los contenedores o los mismos vehículos que estamos utilizando en el servicio se encuentren seguros y sean confiables. ¿Qué quiere decir esto? Que la idea es garantizar a través de inspecciones realizadas por los mismos conductores, por ejemplo, garantice que el vehículo es operativo, es decir, que puede prestar un servicio, ¿cierto? Que tenga todas las condiciones para prestar el servicio, no se vaya a quedar varado por ahí, que no tenga ningún tipo de elemento sospechoso por ahí dentro del mismo vehículo, en la cabina o en la estructura del mismo, y que pueda ser considerado como elemento sospechoso o elementos donde se puedan guardar este tipo de elementos sospechosos para contaminar posteriormente el producto o ingresarlo a puerto. ¿Listo? Entonces, aquí participamos nosotros como conductores en la parte de seguridad de transporte de carga, garantizando que ese vehículo sea confiable. En el seguridad de manejo de la carga, aquí el BAS nos pide que garanticemos a través de documentación, de información, toda la trazabilidad, es como el histórico de ese servicio que estamos prestando. Entonces, desde que nos lo pide el cliente, la generación de remesas, manifiestos, facturas, tiquetes de báscula, la documentación relacionada con la carga, por ejemplo, con declaraciones de exportación, declaraciones de importación, todo eso lo tengamos a la mano para que en caso de que se presente una novedad con esa mercancía, nosotros tengamos la posibilidad de poder decir qué es lo que se está transportando, quiénes participaron, a qué hora se recogió, a qué hora se despachó, quién fue el conductor que llevó la mercancía, cuál fue el tipo de carga que llevamos, los pesos, las cantidades y demás, y no haya ningún tipo de problema frente a procesos fiscales que se puedan presentar el día de mañana. También nos pide el estándar de BAS que nuestro personal a vincular sea un personal confiable, es decir, que ya sea conductores, administrativos y demás que trabajen con la compañía deben aplicárseles medidas de seguridad como por ejemplo visitas domiciliarias, que me imagino que ya ustedes también les habrán preguntado por eso, verificaciones de antecedentes en la Policía Nacional, en Procuraduría, Contraloría, para garantizar que las personas que están trabajando con la empresa son personas confiables, así también como controles, por ejemplo, para la dotación, uniformes, carnet, actualizaciones de datos, de saber que la persona siempre está actualizando sus datos dentro de la compañía, ¿cierto? Y que podemos realizar posteriormente visitas domiciliarias para comprobar el estado socioeconómico de las personas, ¿listo? También nos pide un estándar o un requisito sobre el control de acceso y seguridad física, que todas las personas que estén dentro de las instalaciones o que accedan a las instalaciones, a oficinas de la empresa, tengan unas condiciones de seguridad para ingresar. No todo el mundo va a poder entrar porque no todo el mundo tiene permiso o autorización para poder entrar a las oficinas, ¿cierto? Y si lo tienen, que se garantice que no vayan a hurtar información, no se vaya a perder información dentro de la compañía, ¿cierto? Para eso utilizamos requisitos de seguridad como por ejemplo controles de llaves, señalizaciones, cámaras de seguridad. Bueno, todas estas medidas de seguridad las van a poder ver dentro de las instalaciones de seguridad. ¿Listo? Y posteriormente en la parte de seguridad de la información nos pide que tengamos claves, por ejemplo, para acceder a los computadores, para hacer backups o copias de la información para que en caso de que por ejemplo, se nos dañe un computador, nosotros podamos seguir trabajando de manera oportuna y prestando el servicio sin necesidad de tener que volver a hacer o recopilar toda la información sobre un cliente, ¿listo? O sobre un proveedor, etcétera. Entonces, de esos son los requisitos que nos está pidiendo BAS para poder garantizar que nuestra empresa es confiable, es segura en todo momento. Básicamente es lo que queríamos hablar el día de hoy. Espero verlos en un próximo video y que nos puedan colaborar en la implementación de los requisitos de seguridad. Nos vemos. Gracias.